Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor por un miércoles más, porque nos permite estar con vida, porque hemos hablado con cada uno de ustedes y aunque en algunas casitas pues hay algunas dificultades, el Señor va a proveer y tenemos lo mejor. Tenemos a Dios, tenemos vida, podemos darle gracias por este nuevo día. El día de hoy yo quiero que compartamos juntos, hablemos del Señor y de su palabra y quiero que ustedes busquen en Juan 3:30. Hay una palabra del Señor, un versículo que desde que yo soy joven, me ha gustado mucho y es algo que yo sé que nosotros debemos de pedirle a Dios a diario y que Juan nos muestra cuál era el deseo de su corazón y que dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Por qué Él dijo estas palabras? Fíjense de que en Juan capítulo 3, 27, ¿sí? 26, perdón, dice así, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que él estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio. Bautiza y todos vienen a él. Le estaban diciendo que había alguien más. Ellos eran las personas que, si bien es cierto no tenía red social, Juan tenía seguidores, personas, discípulos, personas que admiraban su trayectoria impecable. Él venía anunciando, ¿sí?, al Cristo. Iba a venir, dice, tras él uno mayor que él. Y él iba a ser el Cristo. Y es posible que ellos no se sintieran cómodos con la respuesta que Juan les iba a dar, pero era una gran verdad. Juan nunca se dio la gloria a él mismo. Y dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Fue tan claro Juan, de hecho ustedes pueden buscarlo en Juan 1:20. Él allí le vuelve a decir, yo no soy el Cristo. Es cierto, ellos lo admiraban y él predicaba, era un gran hombre de Dios. Pero ¿qué le dice? En el versículo 30. Es necesario, dice, que Él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, es una palabra que debe de estar en nuestra boca, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Que el Señor crezca en nosotros y nosotros menguemos poco a poco. Es cierto, fíjense que muchas veces nos cuesta hacer esto. Nos cuesta permitir que sea el Señor el que se vea en nosotros y no nosotros en nuestra carne. Pero aunque nosotros veamos eso así, hay muchas personas que anhelan resaltar y hacer muchísimas cosas para Dios y eso no es malo, hermanos. Tratar de hacer muchas cosas para Dios. El problema es que cuando hacemos varias cosas para Dios, a veces nos queremos llevar la gloria a nosotros. Y la gloria siempre debe de ser para el Señor. ¿Qué significa menguar? Usted dice, pero es que usted me está hablando de menguar, pero no entiendo ese concepto. Menguar es disminuir, morir a nosotros mismos y hacer que el Señor crezca en nosotros, que Él se vea reflejado en cada acción de nuestra vida. Menguar significa dejar lo que a Dios no le agrada, hacer que el Señor crezca en mí y que yo, mi carne, mis pecados, mis debilidades vayan menguando, vayan saliendo de mi vida. ¿Sabe que es una lástima que muchos de los cristianos asistimos a la iglesia así, pero no ven en nosotros cambios en nuestra vida? Y es por eso, porque no hemos permitido que el Señor sí crezca en nosotros, porque no permitimos que esas actitudes, esas cosas que afean nuestra vida,
salgan de nosotros. Algo que yo siempre he creído, que cuando venimos al Señor Jesucristo, tenemos siempre muchísimas cosas que no le agradan al Señor, pero Él tiene una gran paciencia y un gran amor por nosotros, que Él poco a poco, ¿verdad?, nos va tallando, nos va limando aquellas cosas que no son agradables. Sin embargo, usted ve a gente con 15, 20 años en una iglesia y aún más, y que no produce cambios reales, que no hemos producido cambios realmente. Y es por eso, porque no decimos como Juan: Señor, yo quiero que tú crezcas en mí y que yo empiece a disminuir, no a ser yo el espectáculo, el visto, no ser a mí, ¿verdad?, la gloria sea para mí cuando hacemos algo, sino que no permitir que nuestra vida, hermanos, se llene de pecado, de cosas que no le agradan al Señor. Menguar significa dejar esa vieja naturaleza y reconocer que solo por la gracia del Señor yo puedo ser diferente. Lo santo no puede vivir con el pecado, y eso es claro. Cuando empezamos a menguar, el pecado que hay en nosotros ya no florece como a veces nosotros lo dejamos florecer, sino que la palabra de Dios nos va cambiando, nos va reformando, sí. El Señor no deja que el pecado nos destruya, porque nosotros no permitimos más bien que el pecado nos destruya cuando estamos apegados a la palabra del Señor. Todos necesitamos en alguna área menguar, hermanos. A veces hay áreas que nosotros decimos, y siempre la digo, nosotros pensamos que son áreas difíciles, o sea, de aquellos grandes, y mencionamos pecados chiquitos, pecados grandes, y eso sí es un gran pecado, dice uno. En realidad, el pecado es pecado así, tal cual, no hay tamaños. A veces tenemos tantas cosas por las cuales debemos de empezar a menguar. Y saben, una de ellas a veces es el egoísmo, el orgullo, la crítica. Hay tantas cosas, hermanos, en que a veces, perdón que lo diga, pero hoy en este tiempo hay muchos predicadores o muchas personas que están compartiendo la palabra del Señor, y eso está excelente. Pero a veces, perdón, yo los he escuchado, que quieren darse la gloria a ellos, a ver cuánto logro llegar, a cuántas personas logro llegar. Y no es eso, hermanos, es darle la gloria al Señor, permitir que el Señor salga y sea Él el que brille, no nosotros, sea Él el que alumbre, ¿sí?, alrededor y no nosotros. ¿Saben por qué Dios no crece en nosotros? ¿Por qué Dios no crece en nosotros? Como les dije anteriormente, Dios no puede crecer en un terreno lleno de pecado. Dios quiere encontrar una tierra fértil, una tierra dispuesta a decir: sí, Señor, yo tengo esos errores, yo necesito que esta área de mi vida sea quitada, sea borrada, y solo lo puedes hacer tú con tu mano poderosa, con tu amor y con tu misericordia. Hermanos, realmente Dios quiere que nosotros seamos una vida dispuesta en sus manos, que Él pueda trabajar como un buen alfarero, pero que nosotros digamos: sí, Señor, yo quiero que tú crezcas en mí, que tu palabra crezca en mí. Yo sé que tenemos limitaciones, debilidades humanas, pero eso no quiere decir que tiene que ser un pretexto para decir: sí, es que yo soy pecador, mire, mi corazón está dispuesto, pero mi carne es débil. Hermanos, eso es cierto, pero en el Señor tenemos fuerzas para seguir adelante. En el Señor podemos cambiar, en el Señor podemos ser diferentes, podemos menguar aquellas áreas que creemos
que son difíciles de cambiar, aquellas áreas que no muestran la imagen de Cristo, aquellas áreas que nosotros creemos que nunca vamos a poder dejar. En esas áreas, déjeme decirle que el Señor sigue trabajando, pero que nosotros debemos de tener la disposición de que Él trabaje con nosotros. No se trata, hermanos, de nosotros. La vida cristiana se trata de Él. El orgullo a veces nos permite menguar. ¿Por qué? Porque siempre queremos ser nosotros. Yo quiero hacer esto y está bien, hermanos. Cuando nosotros queremos servir en la iglesia, queremos ayudar a otros. Y ahora es una oportunidad, cuando yo siempre digo, esta es una oportunidad para hablar de Cristo, para hacer que Cristo brille, no para figurar nosotros, para mostrar al Señor a través de nuestras acciones, para mostrar al Señor a través de este tiempo y hacer que otros le conozcan a Él. ¿Sabe qué? Me gusta volver a leer. Y vinieron a Juan y dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a Él. Respondió Juan. Oigan la humildad de Juan. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos. Desde que Él estuvo con ellos, les dijo: yo no soy el Cristo. No tienen por qué pensar que yo soy el Cristo. Él no se quería dar la gloria a Él. Yo no soy el Cristo, le dijo, sino que soy enviado delante de Él. La actitud de Juan el Bautista tal vez no satisfacía la inquietud de las personas que le decían, que le seguían. Pero Él siguió enseñando y proclamando el Evangelio en el nombre de Jesús y lo seguía haciendo. Hermanos, esta no es época para que nosotros queramos figurar, es época para menguar y dejar que el Señor brille, que el Señor crezca. Pero desgraciadamente muchos a veces queremos ser nosotros el centro de atención. Y el centro de nuestra atención debe ser el Señor Jesucristo. Empequeñecernos nosotros y decirle: Señor, brilla tú, crece tú en mí. Fíjense de que llegamos a tal punto de creernos tan importantes que ya no necesitamos de Dios. Muchos en este momento dicen: pero si yo estoy bien, pero si yo no necesito de Dios, así estoy bien, no se preocupen. Realmente nos sentimos tan importantes que no creemos que necesitamos a Dios en nuestra vida. Y Él es el único que nos puede llevar a Dios, el Señor Jesucristo, que dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermano, usted y yo necesitamos a Jesucristo. Usted y yo necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra para comprender que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Cuando usted pregunta, yo siempre he preguntado: y bueno, ¿y tú a qué iglesia vas? Y empezamos a dar denominaciones. Esto yo lo he escuchado desde pequeña y me causa gracia porque ya estoy con varios años y yo sigo escuchando lo mismo. En realidad la iglesia es una sola, es la iglesia lavada por la sangre de Jesucristo. Él pagó el precio. Esta no es época para que nosotros digamos: yo soy de tal iglesia, yo soy de otra. Nosotros somos de Jesucristo. Y algo que podemos notar es que no estamos para decir: mi iglesia es la más grande, yo voy a tal iglesia, a la más bonita, yo voy donde tal iglesia, sino que somos los hijos de Dios, lavados por la sangre de Dios. ¿Qué dice Hechos 20:28? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño de que el Espíritu Santo os ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Volviendo a lo que les decía, hay muchas personas compartiendo la palabra y está muy bien, hermanos.
Pero también en esta palabra ustedes encontrarán, si siguen leyendo en Hechos 20, encontrarán que iban a venir personas a tergiversar la palabra. Lobos, dice, rapaces. Sígalo leyendo en su casa con más atención y verá, hermanos, este es momento de que escuchemos palabra de Dios, palabra del Señor Jesucristo, y busquemos que somos una iglesia unida por Él. Somos la iglesia de Cristo, la cual Él ganó por su propia sangre. La mayoría es posible que estemos orgullosos de pertenecer a nuestra iglesia y que es bueno, eso es muy bueno. Pero nosotros siempre debemos de pensar que nuestro galardón es estar con nuestro Padre. Así que seamos responsables cuando también nosotros compartimos a otros la palabra de Dios. Que podamos llevar la luz a los demás y que hagamos que sea el Señor el que crezca, que sea el Señor el que figure, no nosotros. Fíjense lo que dice Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros, dice, ese sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la cruz. Es importante, hermanos, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y podamos mostrar al Señor Jesús, que sea Él el que nos guíe a poder hablar de Cristo en esta época. Pero volviendo, hermanos, menguar, sí, se trata de disminuir a lo que yo deseo, a lo que yo tengo en mi vida y dejar que sean los planes de Dios y no los míos. ¿Sabe qué pasa? Nosotros sabemos que a veces necesitamos un cambio de actitud y lo sabemos. Pero lo que pasa es que seguimos con nuestro orgullo. No, yo no, así estoy bien, yo tengo carácter lindo. No, hermanos, nosotros cuando estamos a solas y Dios nos habla y toca nuestra vida, sabemos que hay muchas cosas que no le agradan a Él. Y que nosotros debemos de permitir que Él haga esos cambios poderosos en nuestra vida. Porque nosotros en nuestras fuerzas a veces decimos, yo no puedo. Que el Cristo crucificado viva en nosotros y podamos decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que antes dice, vivía, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso lo ven en Gálatas 2:20. Que podamos decir eso, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Necesitamos, hermanos, menguar. No solo podemos decir, Señor, estoy a tu servicio y seguir, y sabemos que tenemos muchas cosas que cambiar, sino que permitir que el Señor trabaje en nosotros. Nosotros, cuando venimos al Señor, le entregamos nuestras cargas al Señor. Entonces permitamos que Él siga trabajando con nosotros. Hay un versículo que me encanta y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que no sigamos en esa vida de tinieblas, hermanos. Que podamos vivir en la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo. Hay ciertas cosas que nosotros decimos, pero ¿cómo? Yo en mis fuerzas no puedo. En Dios se puede. Y la única manera de que Cristo crezca es menguar nosotros, evitando el pecado, evitando aquello que nos aleja de la gracia de Dios, evitar aquellas ocasiones en que pueden llegar a hacernos caer, evitar las compañías que nos motivan a fallarle a Dios. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para que podamos menguar. Hermano, yo oro en el Señor
que esta etapa nos permita crecer, pero en Cristo, que sea Él el que crezca. Que esta etapa de encierro, como decimos, sea para analizar nuestra vida espiritual. Y que realmente, hermanos, podamos decir, Señor, tú vives en mí. Ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. ¿Cómo crecemos en Dios? Cuando menguamos. Que la gloria sea siempre para el Señor, que Él siga creciendo y nos ayude a salir adelante, que Él gobierne nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones. Sabemos que hay algo que siempre nos aleja del Señor, es el pecado. Y evidentemente nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero debemos comenzar y seguir muriendo a nosotros mismos, haciendo que Él crezca. Y así nosotros vamos a estar apegados al Señor, vamos a seguir produciendo frutos y vamos a poder atraer a otros, ¿sí?, a la palabra, atraer a otros a nuestra iglesia, atraer a otros a Cristo. Es ahí cuando nosotros hemos permitido que el Señor crezca en nosotros, que podamos ser luz, que podamos ser sal, que podamos mostrar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Eso ha sido la palabra del día de hoy. Espero en el Señor que Él toque sus corazones y toque mi corazón y que su palabra haga huella en nuestra vida, que su palabra permita generar frutos y que nosotros podamos ser ante nuestros vecinos y nuestros amigos luz y sal. Dios les bendiga, hermanos.